La traición más cercana. Nunca imaginé que el lugar donde me sentía más seguro, mi propia casa, se convertiría en el escenario de la traición más profunda que jamás podría haber sospechado. Todo comenzó con pequeños indicios que yo, en mi rutina diaria, había desestimado como casualidades o distracciones pasajeras de mi esposa. Pero la intuición rara vez miente, y la mía empezó a encenderse como un fuego silencioso, invisible para los demás, pero intenso y abrasador para mí. Al principio, fueron los detalles, cambios sutiles en su comportamiento, llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, sonrisas secretas al revisar el teléfono. Intenté convencerme de que estaba paranoico, que el estrés y la monotonía del matrimonio jugaban trucos a mi mente. Pero una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el despacho, revisando unos archivos, noté algo extraño en la cámara Ring que habíamos instalado como medida de seguridad. Un hombre había estado entrando y saliendo de la casa en horarios donde mi esposa decía estar sola. Un tipo alto, delgado, con cabello castaño. Su rostro no se me olvidaría jamás. Reconocí en él una amenaza inmediata a todo lo que yo valoraba, la confianza, la estabilidad y la ilusión de una familia intacta. Durante días, mi mente no dejó de dar vueltas, construyendo escenarios posibles y cada vez más inquietantes. Cada mensaje de texto que aparecía en su teléfono, cada conversación que escuchaba con la grabadora oculta que había decidido instalar, confirmaba la sospecha que había estado evitando. Mi esposa me estaba engañando. Y no de cualquier manera, sino con un hombre que parecía aprovecharse de su vulnerabilidad, seduciéndola con promesas y regalos que yo jamás había ofrecido. Decidí no involucrar a mis hijos todavía. Mi hija, curiosa y perceptiva, podría actuar de manera impulsiva, y necesitaba tiempo para planear cada movimiento. Cada paso debía ser meticuloso, casi militar, porque no podía permitirme que la evidencia se esfumara antes de tiempo. Instalé grabadoras adicionales, ajusté cámaras ocultas en puntos estratégicos de la casa y hasta conseguí un GPS para rastrear sus movimientos sin levantar sospechas. Era un juego peligroso, donde un error podía costarme no solo la verdad, sino también mi integridad y, lo más doloroso, la dignidad de mi familia. Las semanas siguientes fueron una mezcla de vigilancia silenciosa y tensión creciente. Mi esposa continuaba con sus rutinas aparentemente normales, desayunaba, hablaba con amigos, hacía compras, pero cada acción estaba cargada de doble sentido, como si supiera que la estaba observando y quisiera jugar a un juego que solo ella conocía. Por las noches, mientras intentaba dormir a su lado, la incomodidad me ahogaba. Cada respiración, cada movimiento en la cama, me recordaba la traición. Dormir en la habitación de invitados parecía una solución, pero temía levantar sospechas. Así que soportaba la cercanía, vigilante y alerta, mientras mis pensamientos giraban en torno a cómo confrontar la verdad sin perder el control. Un viernes, el plan comenzó a tomar forma. Sabía que mi hija vendría a pasar el fin de semana, lo que me daría tiempo suficiente para explorar la casa y localizar su escondite de marihuana, su vínculo con su amante y cualquier evidencia que necesitara para armar el rompecabezas completo. La encontré en el patio trasero, enterrada con cuidado entre plantas y herramientas de jardín, casi como si intuyera que alguien podría buscarla. Eliminé una parte del contenido, dejé el resto y regresé todo a su lugar, asegurándome de que no notara la disminución. Mientras tanto, las grabaciones revelaban una relación inquietante y meticulosamente planeada. Mi esposa hablaba a horas con un hombre llamado Craig, parte de su equipo de béisbol, que había desarrollado una obsesión por ella y por los analgésicos tras un accidente que truncó su carrera. Las conversaciones eran explícitas, detalladas y aterradoras en su descaro. Discutían lugares para encontrarse, estrategias para evitar ser detectados y, de manera sorprendentemente fría, la disposición a intercambiar marihuana por intimidad. Mi paciencia estaba al límite. Cada visita de mi esposa al taller mecánico de Craig, cada humo que inhalaba en el patio trasero, alimentaba mi furia y mi determinación de actuar. Había calculado los tiempos, las rutas, cada patrón de su comportamiento. Cuando finalmente decidí instalar la cámara en el patio trasero, sentí un alivio extraño, casi pervertido. Ahora podía observar cada movimiento sin que ella lo supiera, convirtiéndome en un testigo silencioso de su traición. El domingo, tras su regreso, coloqué discretamente el GPS en su automóvil. Cada trayecto que realizaba, cada parada inesperada, se convertía en una pieza más del rompecabezas.
Descubrí que había pasado 30 minutos en un lugar desconocido, un taller mecánico donde su amante tenía un Pontiac GTO de 1964, el mismo coche que había visto espiando el día que alguien escapaba de mi patio trasero. La ira me consumió. Pensé en confrontarlo de inmediato, en desatar la violencia, pero la racionalidad me detuvo. Debía recopilar toda la evidencia posible, mantener la legalidad de mis acciones y, sobre todo, protegerme de convertir la situación en una catástrofe personal. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Observar a mi esposa fumar en el patio trasero al menos 2 veces al día, ver sus movimientos estratégicos para evitar ser detectada y escuchar sus conversaciones con Craig, me empujaba al borde de la desesperación. No era solo la infidelidad, era la manipulación, la deslealtad, la traición continua que me golpeaba como un martillo. Comencé a organizar mis documentos, mis cuentas, mis ahorros. La diferencia entre mi cuenta 401k y la suya se convirtió en un punto de contención, un recordatorio de los años que trabajé para construir una estabilidad que ella parecía despreciar. El clímax de todo ocurrió una noche en la que, cansado de la espera y de la incertidumbre, decidí confrontarlos directamente. Llegué a casa sin estacionar en la entrada, armándome solo con mi determinación y un arma que llevaba para protegerme. Al entrar por la puerta trasera, los encontré en el sofá, completamente desnudos, envueltos en la intimidad que había sido negada a nuestra familia. La adrenalina me invadió. Les ordené tirarse al suelo, apuntando con precisión. Mi esposa intentó calmarme, rogándome, mientras él suplicaba no ser lastimado. La situación era surrealista, una mezcla de indignación, traición y una necesidad visceral de justicia. Llamé a emergencias, relaté la situación y esperé junto a ellos hasta la llegada de la policía. Los oficiales llegaron rápidamente, evaluaron la evidencia y arrestaron al amante, mientras mi esposa era liberada pero humillada y desprovista de cualquier argumento. La marihuana encontrada en la casa fue suficiente para incriminar a Craig y asegurar que enfrentara la justicia. Yo, mientras tanto, respiraba con una mezcla de alivio y agotamiento, sabiendo que el primer acto de la traición había terminado, pero que el verdadero desafío estaba apenas comenzando: reconstruir mi vida, proteger a mis hijos y enfrentar un divorcio inevitable. Mi hija fue testigo de la escena, un golpe emocional que me rompió por dentro, pero que también reforzó mi decisión de actuar con claridad y firmeza. Cada conversación posterior con los hijos, cada reunión con abogados y agentes inmobiliarios, cada intento de mantener la normalidad, se convirtió en un ejercicio de supervivencia emocional. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también había revelado la verdad que necesitaba para liberarme de la ilusión de un matrimonio que nunca volvería a ser lo que fue. Ahora, mientras miro atrás, puedo ver los giros y las decisiones que me llevaron hasta este punto. Cada cámara instalada, cada grabadora escondida, cada rastreo con GPS, no solo fueron herramientas de vigilancia, sino armas de conocimiento y poder. La traición de mi esposa me llevó al borde de la desesperación, pero también me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, es la única vía hacia la libertad. Los próximos pasos serían difíciles: la venta de la casa, la distribución de activos, la protección emocional de mis hijos y la preparación para enfrentar a una mujer que había mostrado su verdadera naturaleza sin temor. La historia no terminó con la confrontación. Fue solo el inicio de un proceso de reconstrucción, de aceptación y, quizás algún día, de redención. Pero mientras escribo estas líneas, sé que cada decisión tomada, cada medida de vigilancia, cada enfrentamiento, me ha enseñado que la traición puede ser devastadora, pero también puede ser un catalizador para encontrar la fuerza que uno ni siquiera sabía que tenía. Tras la confrontación y la llegada de la policía, los días siguientes estuvieron cargados de una mezcla de alivio, incertidumbre y planificación meticulosa. Mi esposa había quedado humillada, encerrada en nuestra habitación mientras su amante era arrestado, pero aún así sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba: el divorcio, la venta de la casa y la protección de nuestros hijos. Cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica, porque cualquier error podría darle a ella una ventaja, incluso en su estado vulnerable. Esa misma noche, después de que los oficiales se llevaron a Craig, me quedé en el salón revisando las grabaciones de todo el incidente. Cada gesto, cada expresión de miedo o sorpresa, cada movimiento de mi esposa revelaba capas de su comportamiento que hasta ese momento me habían pasado desapercibidas. La sensación de traición se mezclaba con una especie de poder silencioso. Por primera vez,
tenía la verdad completa, un control absoluto sobre la narrativa que había sido ocultada durante años. Decidí que necesitaba organizar todo. Reuní cada grabación, cada captura de cámara, cada registro del GPS y lo almacené en una carpeta segura. Era mi archivo de evidencia, no solo para el divorcio, sino también para protegerme en caso de que ella intentara manipular la situación. Comencé a redactar un plan detallado, cómo manejaríamos la venta de la casa, qué activos se dividirían y cómo protegería a nuestros hijos del impacto emocional. Mi mente estaba concentrada, casi obsesivamente, en el orden y la justicia. El lunes siguiente, me levanté temprano y fui a la oficina del abogado. Ya tenía preparada toda la documentación necesaria para el divorcio. La oficina estaba silenciosa cuando llegué, y el abogado revisó cada punto, asegurándose de que no hubiera errores legales que mi esposa pudiera usar en su favor. Me explicó que, aunque el divorcio en nuestro estado era sin culpa, las pruebas que había recopilado podrían ser relevantes para determinar la custodia de nuestros hijos y la distribución de ciertos activos. Su presencia también era una forma de demostrar que había actuado de manera responsable y consciente, no impulsiva. Regresé a casa con los papeles en mano, consciente de que pronto tendría que entregarlos a mi esposa. La tensión era palpable. La casa, que antes había sido un refugio, ahora estaba impregnada de secretos, vigilancia y resentimiento acumulado. Mi hija, aunque dolida, se mantuvo a mi lado, apoyándome y ayudándome a mantener la calma. Me llamó varias veces para asegurarse de que yo estaba bien y para informarme de sus propios sentimientos hacia su madre. Sus palabras, aunque cargadas de tristeza, también contenían fuerza y determinación, recordándome que no estaba solo en esta lucha. Cuando finalmente le entregué los papeles del divorcio, la reacción de mi esposa fue un torbellino de emociones. Primero intentó discutir, tratar de retrasar el proceso, suplicar que reconsiderara o que escuchara sus explicaciones. Pero yo estaba firme, había pasado demasiado tiempo tolerando mentiras y traiciones. Le dejé claro que el proceso seguiría su curso y que la venta de la casa y la distribución de activos se realizarían según lo establecido. La firma de los documentos fue un momento tenso. Cada palabra escrita era un recordatorio de los años que habíamos compartido y del colapso inevitable de nuestra relación. Mi esposa lloraba, intentando ganar simpatía, pero yo permanecí firme, consciente de que ceder sería permitirle manipular nuevamente la situación. La mezcla de alivio y tristeza me envolvía. La justicia estaba servida, pero el precio emocional era enorme. Durante las semanas siguientes, la vida continuó con una normalidad tensa. Compartíamos la casa, pero dormíamos en habitaciones separadas, manteniendo interacciones mínimas y funcionales. Observaba a mi esposa con cautela, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar nuevos conflictos. Al mismo tiempo, coordinaba la venta de la casa con el agente inmobiliario y gestionaba los documentos legales con el abogado, asegurándome de que cada paso estuviera cuidadosamente calculado. Mis hijos, aunque afectados por la situación, comenzaron a adaptarse lentamente. Mi hija se mantenía distante de su madre, mientras que mi hijo menor me mostraba una madurez sorprendente, apoyándome y ofreciendo su perspectiva. Las conversaciones con ellos se convirtieron en un pilar fundamental para mantener la estabilidad emocional dentro del caos. Sabía que protegerlos era ahora mi prioridad, más allá de cualquier sentimiento de traición o furia hacia su madre. Mientras tanto, los días siguientes al arresto de Craig revelaron más capas de la situación. Su historial criminal y la posesión de marihuana confirmaron que estaba involucrado en actividades peligrosas. La posibilidad de que enfrentara una sentencia prolongada de prisión era alta, y aunque sentí un cierto alivio, también me preocupaba por la magnitud de la exposición pública que esto implicaba. Cada decisión debía ser calculada para minimizar riesgos legales y emocionales. En medio de todo esto, me enfrentaba a mis propios demonios internos. La traición de mi esposa, la exposición pública de la infidelidad y la manipulación constante habían erosionado mi confianza, no solo en ella, sino en la capacidad de mantener relaciones cercanas. Reflexionaba sobre cómo habíamos llegado a este punto, sobre los errores acumulados, los silencios y las omisiones que habían permitido que se desarrollara esta red de engaños. La introspección era dolorosa, pero necesaria para reconstruir mi vida y preparar el terreno para un futuro donde pudiera volver a confiar. El proceso de divorcio avanzó con rapidez. La casa fue puesta en venta y se organizaron visitas de posibles compradores. Cada encuentro me recordaba la realidad de que nuestra vida en común había terminado.
Mi esposa, aunque parcialmente resignada, aún intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero sus intentos eran superficiales y vacíos. Yo, en contraste, me concentraba en asegurar una transición ordenada y justa para todos los involucrados. A medida que pasaban los días, los giros de la situación se volvían más claros. Descubrí que Craí no había sido el único en su vida durante nuestro matrimonio, había indicios de que mi esposa había mantenido otras relaciones secretas, cada una añadiendo capas de traición que me dejaban sin aliento. La intensidad de la vigilancia, las grabaciones y el rastreo GPS habían revelado una complejidad que nunca habría imaginado, y cada descubrimiento reforzaba mi decisión de no permitir que manipulaciones adicionales afectaran mis decisiones legales y emocionales. En paralelo, comencé a planificar mi vida futura. El divorcio no era solo un final, era también una oportunidad para redefinir mi existencia. Cada activo, cada ahorro, cada decisión financiera se convirtió en una herramienta para asegurar que la traición no me dejara vulnerable. Establecí nuevas rutinas, reforcé mis relaciones con mis hijos y busqué apoyo emocional en amigos de confianza, creando un entorno que me permitiera resistir el impacto emocional y avanzar con determinación. Sin embargo, la tensión nunca desapareció por completo. Cada vez que veía a mi esposa, cada conversación mínima, cada interacción forzada en la casa compartida, me recordaba la traición y los riesgos de subestimarla. Sabía que debía mantener la vigilancia emocional y legal hasta que el divorcio se completara, asegurándome de que ninguna manipulación o intento de revertir la situación tuviera éxito. Mientras avanzaba en la última fase del divorcio, la reflexión sobre los años pasados me llevó a comprender los patrones que habían permitido la infidelidad, la complacencia, la confianza ciega, la falta de comunicación efectiva y los silencios cómplices. Esta comprensión, aunque dolorosa, me permitió prepararme mejor para el futuro, estableciendo límites claros y aprendiendo a protegerme de traiciones similares en adelante. El desenlace del caso de Craí, con su posible sentencia de prisión y la exposición de sus actividades ilegales, proporcionó una sensación de justicia parcial, pero también subrayó la gravedad de la situación. Mi esposa, liberada pero humillada, enfrentaba ahora la realidad de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones. Para mí, era un recordatorio de que la vigilancia, la planificación y la firmeza eran esenciales para proteger la verdad y asegurar que la traición no continuara infligiendo daño. Finalmente, cuando se acercaba la firma final del divorcio y la venta de la casa avanzaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La vida que habíamos compartido durante más de 2 décadas había llegado a su fin, marcada por traición, vigilancia, confrontaciones y giros inesperados. Pero también había una sensación de liberación, un reconocimiento de que la verdad, por dolorosa que fuera, había proporcionado la base para reconstruir y avanzar. Mis hijos empezaban a aceptar la nueva realidad, manteniendo relaciones con su madre pero con una comprensión más clara de sus límites y responsabilidades. La herencia emocional de la traición seguía presente, pero la planificación meticulosa, la vigilancia constante y la firmeza legal habían asegurado que la justicia, aunque parcial, se cumpliera. La semana siguiente se presentó como un territorio delicado. La casa seguía en venta, y yo me mantenía firme en mi rutina, observando cada movimiento de mi esposa desde la distancia, aunque ahora menos por necesidad y más por precaución residual. Había aprendido que incluso los gestos más pequeños podían ser manipulativos, y no podía permitirme ser sorprendido nuevamente. Mientras tanto, mi esposa parecía adoptar una actitud más reservada, consciente de que cada acción suya estaba registrada en mi memoria y en los registros de nuestra vigilancia. Caminaba por la casa con pasos medidos, evitando contacto innecesario, y se limitaba a cumplir sus responsabilidades domésticas sin intentar provocar discusión. Este cambio, aunque superficial, me proporcionaba un respiro necesario para organizar mis pensamientos y preparar el cierre definitivo del divorcio. Uno de los días más tensos fue cuando un posible comprador llegó para inspeccionar la casa. Mi esposa, con una sonrisa forzada, interactuó con el agente inmobiliario, mientras yo supervisaba cada detalle desde otra habitación. Observaba cómo fingía normalidad, cómo sus gestos y palabras intentaban proyectar inocencia y estabilidad, mientras yo estaba consciente de todo lo que había sucedido detrás de esas fachadas. Era un recordatorio constante de la dualidad de las personas y cómo las traiciones pueden ocultarse tras la rutina diaria. A mitad de semana, recibí una llamada del abogado indicando que los documentos finales del divorcio estaban listos para la firma definitiva.
La tensión se volvió palpable, este acto formalizaría el fin de nuestra unión, y aunque esperaba un cierre emocional, también sabía que sería uno de los momentos más dolorosos de mi vida. La firma se programó para un viernes por la mañana, y durante esos días, cada interacción con mi esposa se convirtió en un acto calculado de supervivencia emocional. El jueves por la noche, mientras revisaba nuevamente las grabaciones de la cámara y la grabadora de voz, noté algo que había pasado por alto, pequeños gestos, miradas, llamadas discretas que no habían sido captadas completamente, insinuaban que mi esposa podría estar considerando buscar nuevas conexiones antes incluso de que el divorcio se completara. Este descubrimiento, aunque menor, me recordó la necesidad de mantener control sobre mi entorno y proteger a mis hijos de cualquier influencia adicional. El día de la firma final llegó. Caminé hacia la oficina del abogado con una mezcla de determinación y pesadez emocional. Mi esposa me acompañaba, vestida con sobriedad, intentando proyectar calma, pero sus ojos delataban nerviosismo y un atisbo de arrepentimiento tardío. La sala estaba silenciosa, cargada de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Mientras el abogado revisaba cada punto y nos explicaba los términos finales, sentí como cada palabra representaba la conclusión de décadas de matrimonio, ilusiones y expectativas compartidas. La distribución de activos, los términos de la custodia de los hijos y la liquidación de cuentas financieras estaban claros, y cada firma que colocábamos sobre el papel era un recordatorio tangible de la traición y del desenlace inevitable. Tras la firma, mientras salíamos de la oficina, pude sentir un peso desaparecer lentamente de mis hombros. La formalización del divorcio no borraba el dolor ni la traición, pero proporcionaba un marco legal y emocional para reconstruir. Los siguientes días se centraron en coordinar la venta de la casa, asegurar que los bienes estuvieran protegidos y establecer nuevas rutinas para mis hijos, quienes aún procesaban la complejidad de los eventos recientes. A medida que pasaban las semanas, comencé a experimentar un proceso de recuperación personal. La traición de mi esposa, el caos con Craí y los giros inesperados me habían dejado emocionalmente exhausto, pero también más consciente de mis límites y fortalezas. Empecé a dedicar tiempo a mi bienestar, ejercicios, meditación y momentos de reflexión que me ayudaban a recuperar claridad y estabilidad. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos y documentos legales, recibí noticias de la corte sobre Craí. La fiscalía había presentado cargos completos de tráfico de drogas, y se esperaba que enfrentara una condena que podría superar los 2 años. Aunque parte de mí sentía una especie de justicia poética, también era consciente de que la exposición pública de todo el asunto afectaría permanentemente la percepción que mis hijos tenían de su madre y de mí. La venta de la casa avanzó con rapidez sorprendente. 2 compradores serios presentaron ofertas, y pronto tuvimos que coordinar la entrega y la mudanza. Mi esposa, aunque ahora legalmente libre de nuestra unión, mostraba signos de frustración y nerviosismo ante la pérdida de control sobre nuestras propiedades. Cada decisión que tomaba estaba limitada por la estructura legal que habíamos establecido, y eso me proporcionaba una sensación de justicia y seguridad que había estado ausente durante meses. Mis hijos continuaban siendo mi prioridad. A pesar de la distancia emocional que su madre había creado, me aseguraba de mantener una comunicación abierta y sincera con ellos, reforzando valores de confianza y resiliencia. Las conversaciones nocturnas, los consejos y la planificación de su bienestar se convirtieron en la base de nuestra nueva vida familiar, más pequeña pero con un entendimiento más profundo de la verdad y la honestidad. A medida que el divorcio se completaba, comencé a reconstruir mi vida personal. Me enfoqué en proyectos profesionales, establecí nuevas relaciones sociales y reforcé la independencia emocional que había perdido durante años de complacencia y traición. La experiencia me enseñó lecciones duras sobre la naturaleza humana, la vulnerabilidad y la importancia de la vigilancia y la preparación en relaciones personales y financieras. Sin embargo, la sombra de la traición nunca desapareció por completo. Cada vez que recordaba los detalles de los engaños, las conversaciones grabadas y la invasión de privacidad que había tenido que monitorear para protegerme, sentía un cóctel de ira, tristeza y determinación. Era un recordatorio de que la vigilancia, aunque dolorosa, había sido necesaria para preservar la justicia y la seguridad emocional de mi familia. La historia de mi matrimonio, de su colapso y de la confrontación final con la infidelidad quedó grabada en mi memoria como un relato de traición, vigilancia y resolución calculada.
Aunque los días posteriores fueron difíciles, cada paso hacia la recuperación me fortalecía, enseñándome que incluso en medio del engaño más profundo, es posible reconstruir la vida, proteger a los seres queridos y establecer límites que garanticen respeto y seguridad. Con la venta de la casa, la finalización del divorcio y la protección de mis hijos, pude finalmente cerrar ese capítulo doloroso. La lección más profunda que quedó fue que la traición puede ser devastadora, pero la preparación, la vigilancia y la determinación pueden convertir la devastación en una oportunidad para renacer, más fuerte y más consciente de la propia fortaleza y resiliencia. La vida después del divorcio resultó ser un terreno desconocido y a la vez liberador. Cada mañana, al despertar, sentía un alivio silencioso de no estar compartiendo mi espacio con alguien que había traicionado mi confianza durante años. Sin embargo, la libertad venía acompañada de un peso emocional: reconstruir mi identidad, mis rutinas y mi relación con mis hijos sin la sombra constante de su madre. Los primeros días estuvieron marcados por el ajuste de las dinámicas familiares. Mis hijos, aunque aliviados de que la confrontación final se había dado, aún lidiaban con sentimientos encontrados. Había momentos en que uno de ellos expresaba frustración o tristeza, recordando que la mujer que los había criado también los había decepcionado. Yo me aseguraba de escucharlos, de validar sus emociones y de ofrecerles un espacio seguro para procesarlas, porque sabía que su bienestar emocional era más importante que cualquier rencor que yo pudiera sentir. Mientras tanto, mi exesposa se había trasladado temporalmente a un apartamento que había conseguido mediante la ayuda de amigos. La distancia física era necesaria para que todos pudiéramos recomponer nuestra vida, pero no impidió que surgieran rumores en nuestro círculo social sobre lo ocurrido. Al principio, me resistí a comentar con nadie, pero pronto comprendí que era necesario establecer límites claros para proteger la reputación de mis hijos y la mía. No quería que la narrativa manipulada por ella o por terceros afectara nuestras vidas. Una tarde, recibí una llamada inesperada de un viejo amigo que trabajaba en seguridad privada. Me informó que Craig, el amante de mi esposa, había estado intentando contactar a algunas personas de mi círculo cercano, aparentemente con la intención de desacreditarme o generar caos. Su motivación parecía ser tanto el ego herido como la necesidad de justificar sus acciones. Esta noticia reavivó en mí la ira que había sentido desde el principio, pero también me recordó que actuar con impulsividad podía complicar la situación legal y emocionalmente. Decidí entonces tomar medidas más estratégicas, recopilar cualquier evidencia que Craig pudiera usar en mi contra y mantener un registro meticuloso de mis acciones y comunicaciones. Esta vigilancia no era por obsesión, sino por necesidad: proteger a mis hijos y asegurar que nadie más pudiera manipular la historia de manera que me perjudicara. Mientras gestionaba estos asuntos, un giro inesperado apareció en forma de un correo electrónico anónimo dirigido a mí. Contenía fotografías de momentos íntimos que mi esposa había compartido con Craig antes de que fuera descubierto, junto con mensajes de texto que ella había enviado a otras personas sobre mí y nuestra familia. La traición se extendía más allá de lo que había imaginado. Era evidente que no había sido solo un desliz, había un patrón de manipulación y engaño que involucraba a múltiples personas. Esto cambió mi perspectiva. Ya no se trataba solo de un divorcio ni de la protección de mis hijos, se trataba de reconstruir mi vida sabiendo que había sido víctima de una red de mentiras cuidadosamente tejida. Tomé la decisión de no confrontar públicamente a todos los involucrados, en cambio, centré mis esfuerzos en consolidar mi entorno familiar y emocional. En paralelo, la venta de la casa avanzó de manera definitiva. Los compradores finales, conscientes de la historia detrás de la propiedad, actuaron con rapidez, y pronto los fondos estuvieron disponibles para dividirlos según el acuerdo. Aunque la cifra no compensaba emocionalmente todo lo perdido, me proporcionaba una base sólida para comenzar de nuevo. Destiné parte de los fondos para establecer un fondo educativo para mis hijos y asegurar que tuvieran estabilidad, sin depender de la influencia de su madre. A nivel personal, retomé hobbies y proyectos que había dejado de lado durante años de matrimonio y vigilancia constante. Me inscribí en clases de fotografía, retomé el ejercicio físico de manera regular y comencé a escribir un diario donde plasmaba no solo los eventos recientes, sino también mis emociones, reflexiones y aprendizajes. Este acto de introspección me ayudó a procesar la ira, la tristeza y la sensación de traición que había cargado por tanto tiempo. Sin embargo, la tensión no desapareció por completo. Un día, mientras revisaba el correo,
recibí un mensaje de Craig, había sido liberado bajo fianza y parecía intentar reconstruir su vida. El mensaje, ambiguo y cargado de provocación, insinuaba que aún existía un vínculo con mi exesposa. Fue un recordatorio de que la historia no estaba completamente cerrada. Decidí actuar con calma y legalidad. Contacté nuevamente a la policía para informarles de la posible intención de Craig de acercarse a nuestra familia, y reforcé las medidas de seguridad en el hogar. No se trataba de venganza, sino de protección. Sabía que la estabilidad de mis hijos dependía de mantener a las personas peligrosas alejadas de nuestra vida. Mientras tanto, mis hijos comenzaban a mostrar signos de resiliencia. Aprendían a separar la conducta de su madre de su identidad personal, comprendiendo que podían seguir amándola como madre, pero sin condonar sus acciones. Estas conversaciones me conmovieron profundamente, ya que demostraban que incluso en medio del caos, los vínculos familiares podían adaptarse y fortalecerse si se manejaban con honestidad y cuidado. Con el tiempo, un giro positivo apareció. Mi exesposa, enfrentando la realidad de su vida y las consecuencias legales de sus acciones, comenzó a buscar terapia y asesoramiento. Aunque sus esfuerzos eran insuficientes para reparar la traición, proporcionaban un atisbo de esperanza de que podría reconstruir aspectos de su vida de manera saludable. Para mí, esto significaba que podía concentrarme en reconstruir la mía sin la constante interferencia emocional que había marcado los últimos años. La narrativa de traición, vigilancia y confrontación se convirtió en un recordatorio constante de que la vida puede cambiar de manera inesperada y dolorosa, pero también de que es posible reconstruirse, proteger a los seres queridos y aprender de las experiencias más difíciles. Cada paso hacia adelante era un acto de empoderamiento personal y familiar, un recordatorio de que, incluso en medio de las traiciones más profundas, la fortaleza y la resiliencia pueden prevalecer. La vida después de la tormenta comenzó a asentarse lentamente, pero no sin sus propios desafíos. Los primeros días tras la entrega del divorcio fueron extraños. La casa, aunque ya no compartida con mi exesposa, todavía conservaba sus huellas. Cada objeto, cada recuerdo, era un recordatorio de lo que había sido y de lo que ya no sería. Caminaba por los pasillos con una mezcla de alivio y melancolía, consciente de que cada paso marcaba una nueva etapa de mi vida. Mis hijos, aunque más tranquilos, seguían ajustándose. La relación con su madre estaba marcada por la desconfianza, pero también por la necesidad de mantener el lazo familiar. Establecimos reglas claras, visitas supervisadas, comunicación limitada y la prioridad absoluta en proteger su bienestar emocional. Hubo lágrimas, discusiones y preguntas difíciles que me hicieron enfrentar emociones que creía haber dejado atrás. Sin embargo, cada conversación reforzaba el entendimiento de que nuestra familia podía sobrevivir, aunque transformada. Un día, recibí una llamada del abogado que había manejado nuestro divorcio. Tenía noticias sobre Craig. El proceso legal avanzaba más rápido de lo esperado. Gracias a las evidencias que había proporcionado, incluida la marihuana encontrada en mi casa y las grabaciones de sus comunicaciones con mi exesposa, los cargos en su contra habían sido fortalecidos. Esto me proporcionó una mezcla de alivio y satisfacción. Aunque no se trataba de venganza, ver que la justicia seguía su curso era una manera de cerrar ese capítulo de manera formal y segura. Mientras tanto, mi exesposa comenzaba un proceso de introspección profundo. La terapia le estaba dando herramientas para comprender sus motivaciones y sus errores, aunque no podía borrar el daño que había causado. La observación de su esfuerzo, por mínimo que fuera, me recordó que las personas pueden cambiar, pero que esa transformación no me obligaba a perdonar ni a retomar lo que se había perdido. Aprendí que el perdón y la distancia no eran excluyentes. Podía aceptar sus intentos de enmendar su vida mientras protegía la mía y la de mis hijos. Durante este tiempo, retomé proyectos personales que había dejado de lado durante años. Me dediqué a mi trabajo con renovada energía, encontrando satisfacción en cada logro profesional. También redescubrí pasatiempos que me brindaban paz: la fotografía, el ejercicio y la escritura. Esta rutina no solo me ayudaba a despejar la mente, sino que también me permitía reconstruir una identidad propia, independiente de la traición que había sufrido. Un giro inesperado surgió cuando, mientras revisaba algunas cuentas y movimientos financieros, descubrí que mi exesposa había dejado una serie de deudas ocultas. Algunos gastos estaban relacionados con sus salidas y otras con intentos de mantener su aventura oculta. Esto reforzó mi decisión de mantener los asuntos financieros bajo control estricto y consolidar mi estabilidad, asegurándome de que ella no pudiera afectar a nuestros hijos ni a mis recursos.
Cada acción que tomaba, desde la vigilancia hasta la planificación financiera, estaba orientada a protegernos y a asegurar un futuro estable. La relación con mis hijos se volvió más sólida. Pasábamos tiempo juntos sin la tensión constante que había marcado los últimos años de matrimonio. Charlas largas, paseos, cenas y actividades compartidas comenzaron a reemplazar la desconfianza con complicidad y cariño genuino. Ellos aprendieron a confiar nuevamente, no solo en mí, sino también en sí mismos para diferenciar lo correcto de lo dañino. Esta reconstrucción fue, sin duda, uno de los aspectos más gratificantes y esenciales de todo el proceso. Mientras tanto, Cray enfrentaba las consecuencias legales. Las audiencias judiciales revelaron su historial problemático y el patrón de manipulación con mujeres, lo que fortaleció el caso en su contra. Cada nueva evidencia presentada recordaba el riesgo al que había estado expuesta mi familia y reafirmaba que mi vigilancia y estrategia habían sido necesarias. Sin embargo, la resolución de este capítulo no trajo satisfacción inmediata. El daño emocional, la traición y la pérdida de confianza requerían su propio tiempo para sanar. Mi exesposa, aunque parcialmente arrepentida, aceptó que la relación estaba terminada de manera definitiva. Comenzó a construir una rutina independiente, enfocada en su bienestar, su trabajo y su terapia. Las visitas a los hijos se manejaban con reglas estrictas y poco a poco, el respeto mutuo, aunque distante, se convirtió en la base de nuestra nueva interacción. Aprendí a mantener límites claros, podía mostrar empatía sin permitir que su presencia afectara mi paz emocional. Un día, mientras organizaba documentos antiguos, encontré un diario que había mantenido durante los años de matrimonio. Sus páginas contenían recuerdos, emociones y planes que habíamos compartido, algunos felices, otros cargados de frustración y malentendidos. Lo leí con una mezcla de nostalgia y aceptación. Cada palabra era un recordatorio de que la vida no siempre sigue el plan que imaginamos, pero que cada experiencia, incluso las dolorosas, contribuye a nuestra evolución. Un giro final ocurrió cuando recibí una carta de uno de los amigos de mi exesposa. Contenía disculpas por su implicación indirecta en las mentiras y traiciones y ofrecía una explicación sobre cómo ciertos eventos habían escalado sin que yo lo supiera. Aunque no cambiaba la historia, me ayudó a comprender que el círculo de engaños había sido más amplio de lo que pensaba. Esto reforzó mi convicción de que mi responsabilidad ahora era proteger a mis hijos y reconstruir mi vida, no perseguir culpables. Finalmente, con la venta de la casa completada y la división de fondos ejecutada según el acuerdo, sentí una sensación de cierre. Los proyectos personales, la estabilidad financiera y la relación fortalecida con mis hijos marcaron un nuevo comienzo. La experiencia me enseñó que la traición, aunque devastadora, puede convertirse en un catalizador para el crecimiento, la independencia y la resiliencia. Los últimos días antes de que se finalizara el divorcio fueron de reflexión. Cada paso que di, desde la vigilancia hasta la confrontación final, había sido motivado por la necesidad de proteger a mi familia. Aunque el dolor persistía, también no hacía la certeza de que había actuado con justicia y prudencia. Aprendí a valorar mi propia fuerza, a priorizar el bienestar emocional de mis hijos y a reconstruir mi vida con propósito y determinación. Al mirar hacia atrás, comprendí que la traición y el engaño habían sido pruebas extremas, pero que la capacidad de enfrentar la verdad, tomar decisiones difíciles y mantener la integridad era lo que definía mi futuro. Mi exesposa seguiría su camino, enfrentando sus errores y consecuencias, mientras yo construía una vida más sólida, auténtica y resiliente. La historia terminó no con un clímax explosivo, sino con la aceptación y el poder de la reconstrucción. La confianza rota, aunque dolorosa, se transformó en lecciones de vida. Nunca subestimar las señales, proteger a quienes amas y reconocer que incluso después de la traición más profunda, es posible recuperar la paz y el control de tu vida. Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta mi contenido, y esto apenas comienza. En mis redes comparto lo mejor, contenido exclusivo, momentos divertidos, tips, historias y mucho más que no siempre ves aquí. Cada plataforma tiene algo diferente, así que no te lo pierdas. Sígueme ahora mismo para no quedarte fuera de lo que viene. Tu apoyo hace que todo esto crezca y se ponga aún mejor. Dale follow, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad. Nos vemos en mis redes, porque lo bueno, apenas está empezando.